Sí. Vamos a empezar de nuevo. Primero Dios, que se vea bien. Estamos iniciando nuevamente, amigos, la transmisión. Al parecer está un poco lento el internet, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a continuar con lo que estábamos viendo, ¿verdad? Les decía acerca de esta palabra y de este comentario, pues, que ya he visto como que se ha hecho una moda, ¿verdad? Entre cristianos y no cristianos y aquellos que les parece, pues, que es una buena frase, ¿verdad? Esa frase que dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y que la palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aquí, para ver qué es lo que nos quiere decir el Señor, ¿verdad? Qué es lo que quiere decir el Señor Jesús con esta palabra: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿verdad? Perdón. En su momento, pues, al escuchar a las personas, digo, pues ellos están hablando de un tema, ¿verdad? Y avientan la palabra, ¿verdad? A quien les está escuchando, ¿verdad? Y esto se hace con el fin, ¿verdad?, de que aquellas personas que están escuchando ese tema, pues en su momento vean, ¿verdad?, que se les está hablando, vamos a decir, con verdad, ¿verdad? Pero esta palabra va mucho más allá, ¿verdad? Más allá de yo transmitir mi verdad, ¿verdad? De yo transmitir mi verdad. Porque dentro de mi verdad pudiera yo estar equivocado, ¿verdad? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Hace ya muchos años, ¿verdad?, cuando yo empecé, cuando fuimos a la escuela, a la primaria, ¿verdad?, había un dicho que se decía de esta manera. Decía: allá en Jalisco, ¿verdad?, allá en Jalisco hay un viejo visco. Así yo lo entendí durante mucho tiempo. Y para mí, ese dicho era así, ¿verdad? Allá en Jalisco hay un viejo visco, ¿verdad? Pasó mucho tiempo después pasó, ¿verdad? Entonces escuché ya a alguien, ¿verdad?, decir, como dice el dicho, ¿verdad? Dice: allá en Jalisco hay un viejo disco. Entonces, cuando yo escuché a esta persona decirlo así, entonces, pues yo le pregunté, ¿verdad?, cuál era la realidad. Y pues sí, ¿verdad?, era acerca de que el viejo disco, ¿verdad?, esa era el dicho en realidad. Entonces, ahí pues yo, como les digo, ¿verdad?, yo duré prácticamente toda mi vida, ¿verdad?, hasta que ya fui grande, ya adulto, y que escucho a una persona decir ese dicho, que yo pensé que en Jalisco había un viejo visco, ¿verdad? No, pero no era un viejo visco, sino que era un viejo disco, ¿verdad? Entonces ahí mi verdad que yo tenía, ¿verdad?, se esfumó, ¿verdad? Tuve que aceptar que la verdad de ese dicho era como la decía aquella persona, que era: en Jalisco hay un viejo disco, ¿verdad? Y me dio la razón también por la cual, pues sí, era de esa manera. Entonces aquí cuando Jesús de Nazaret le dice a los discípulos, a los fariseos, a los judíos, ¿verdad?, les dice: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero muchos podemos decir: ¿cuál verdad?, ¿verdad? Hay otro dicho que dice la gente, que todos los caminos conducen a Roma, todos los caminos te llevan a Roma, ¿verdad? Y
Entonces, también cuando tú estás en la escuela, te dicen la forma y el método para llegar a este resultado es de esta manera o es de esta otra manera, y tú llegas al resultado, ¿verdad? Es una verdad, ¿sí? Cuando Jesús habla acerca de conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ya aquí el Señor se está dirigiendo a nosotros, a nuestro cuerpo, a nuestra alma, a nuestro espíritu. ¿Verdad? Entonces, cuando alguien usa esta palabra de conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y expresa algún, vamos a decir, algo que esté anunciando, ¿verdad? Algo que esté él exponiendo, porque él tiene hasta ese punto la verdad, ¿sí? Yo les voy a decir, por ejemplo, ahorita estamos en un tiempo en el cual está habiendo cambios a nivel mundial, y estos cambios a nivel mundial son respecto del sistema capitalista. Antes se decía, lo mejor es el sistema capitalista. Y ahorita está habiendo cambios, ¿verdad?, que están haciendo que toda la humanidad camine a una especie de socialismo, ¿verdad? Entonces, esa verdad que nos dice Jesús es respecto del ser humano, ¿verdad? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Algo que me llamó mucho la atención fue cuando Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando empieza en el versículo, esto está en San Juan 8:31, dice de esta manera: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Ok? Está diciendo, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, ¿verdad? Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿verdad? ¿Qué nos está diciendo de esta aquí? ¿Verdad? Entonces que había dos grupos, o sea, un grupo que creyó y otro grupo que no creyó. Ese grupo que creyó oyó las mismas palabras que Jesús envió a los oídos de todos aquellos que estaban ahí, y muchos de ellos, de acuerdo a sus pensamientos, a su doctrina, a lo que ellos creían, tomaron la decisión de seguir o no seguir a Jesús, ¿verdad? Entonces en ese momento muchos creyeron en Jesús. Muchos creyeron en Jesús, y a ellos les dijo Jesús, si permanecierais en mí, ¿verdad?, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Que cuando tú aceptas a Jesús, todavía tienes que caminar con Jesús, todavía tienes que permanecer en Jesús para que tú puedas conocer la verdad, para que esa verdad de Jesús te haga libre, para que esa verdad de Jesús, ¿verdad?, te dé el conocimiento de la vida eterna. ¿Ok? Entonces es ahí cuando tú vas a ser verdaderamente libre. Bien, le respondieron, por eso dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Había una seguridad, ¿verdad?, de que ellos eran descendientes de Abraham. Había una seguridad de que ellos eran el pueblo escogido de Dios. Entonces, si somos hijos de Dios, pues somos libres, ¿verdad? Porque los judíos, de hecho, ellos no se mezclaban con nadie, ¿verdad? La raza se mantenía pura, ¿verdad? Pero entonces muchos tomaron la decisión de creer
de creer en Jesús, pero todavía faltaba permanecer en Jesús, porque todavía ellos apenas estaban tomando la decisión si Él es el enviado, si Él es el Mesías, si Él es el Cristo, ¿verdad? Entonces es aquí donde, si nosotros permanecemos en Jesús, es cuando realmente vamos a encontrar la libertad. Entonces, cuando nosotros creemos a Jesús, ¿verdad? Vamos entonces a luchar con aquello que nos han enseñado, con lo que nos enseñaron pues nuestros padres, con lo que nos enseñaron en las universidades, en las escuelas, con lo que nos están enseñando nuestros gobernantes, ¿sí? Y vamos a luchar también aún con aquellos que son nuestros dirigentes, ¿verdad?, espirituales, con aquellos que nos enseñan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros vamos a tomar la decisión de creer al Hijo de Dios. Esto yo se los estoy expresando de esta manera también porque dice Jesús, ¿verdad? Después le dijeron ellos, ¿verdad? Somos libres, somos hijos de Abraham. ¿Por qué dices tú que somos esclavos? Nunca hemos sido esclavos. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo y el esclavo no queda en la casa para siempre, sino el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca de mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis visto cerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entiendes mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Porque dice, pues vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque os digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues sí, digo la verdad. ¿Por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye, porque esto no la podéis oír vosotros, porque no sois de Dios. ¿Sí? Es muy profundo lo que Jesucristo les está diciendo
a aquellos que no entienden la palabra de Dios. En algún tiempo Jesús les dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ellas me conocen y yo las conozco. ¿Sí? Entonces, Jesucristo les está diciendo: ustedes quieren oír la mentira. Esto, hermanos, amigos, yo se los transmito, ¿verdad? Porque Jesucristo, hasta aquí en este punto, les está diciendo que Él les ha hablado la verdad. Y no le entienden, no lo quieren escuchar. Entonces yo decía, pero ¿cómo es que Jesucristo les está diciendo: yo les he hablado la verdad? Si nosotros nos vamos esto es todo el capítulo 8, habla acerca de esto, y en el capítulo 7, ¿verdad?, habla acerca de la incredulidad, ¿verdad?, todavía de los hermanos de Jesús. Fíjense, Jesucristo tuvo una madre y tuvo hermanos aquí terrenalmente. Aún los hermanos de Jesús no le creían. ¿Y por qué no le creían? Porque sus hermanos en cierto modo escuchaban que Jesús era el Cristo. Y de alguna manera también María se los comentaba. Pero tanto tiempo que vivieron con Él, ¿verdad?, que no creían que Jesús fuese Hijo de Dios. Por ejemplo, dice, en el capítulo 7, dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos, ¿qué?, procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. O sea, así como burlándose, ¿verdad? Dice: porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y dice: porque ni aún sus hermanos creían en Él. ¿Sí? Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de Él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, quedó en Galilea. ¿Sí? Entonces, Jesucristo, Él es el Hijo de Dios, y Él se cumplió la palabra que Él iba a venir de una virgen, y estuvo ahí, y esa virgen, pues, tuvo sus hijos también, y ya tenía Jesús sus hermanos, ¿verdad?, sus hermanos en la carne, y sus padres también en la carne, terrenales, ¿verdad? Entonces, pero también de alguna manera María les decía: Él es Jesús, el Espíritu Santo hizo la obra en mí, ¿verdad? Y a lo mejor les parecía algo fantasioso y pues no creían todavía. Y todas estas cosas que oían de sus papás, y de que también Jesús ya empezaba él a pues andar publicando la palabra de Dios, el Evangelio, ahora le decían: ándale, muéstrate, hazlo, ¿verdad? Dice:
Pero después de que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? O sea, ya tenía fama Jesús, ¿verdad? Y había un gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que nos engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos, ¿verdad? O sea, se hacía un gran alboroto ahí. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que eran el pueblo de Dios, bastante religiosos también, ¿verdad? Entonces podía haber un conflicto, se hacía un conflicto muy grande, ¿verdad? Porque tú dijeras, sí, es el Cristo, ¿verdad? Dice, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, fíjense bien, subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? ¿Sí? O sea, ¿cómo es que sabe tanto de la palabra? Pues si siempre ha estado ahí con su papá haciendo pues sillas, haciendo mesas, porque pues, su papá era carpintero, ¿verdad? Entonces no estaba ahí con los maestros, no estaba con los rabinos, ¿verdad? Dice, ¿cómo sabe tantas letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Aquí, si nosotros leemos detenidamente este versículo, dice de esta manera, el que quiera hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que tú que me escuchas, ¿verdad? Tú que me escuchas, tú que me ves, si tú dices, yo quiero conocer a Jesús, yo quiero saber de la palabra del Padre, entonces, por esa decisión que tú haces, ¿verdad? El Espíritu Santo va a obrar en ti, va a obrar en tu mente y te va a quitar la venda de aquella mentira que te está cegando, que no te permite ver a Jesús de Nazaret. Dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que habla la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, ¿demonio tienes? ¿Quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibís del hombre la circuncisión en el día de reposo, porque la ley de Moisés, para que la ley de Moisés no sea quebrantado, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio, ¿verdad? Aquí dice, hice una cosa maravillosa, ¿sí? En un día de reposo sanó a un hombre, ¿verdad? Y se maravillaron. Y ahora él está hablando la palabra de Dios y se maravillan todos. Dicen, ¿cómo es que sabe tanto? ¿Verdad? Entonces les dice aquí, bueno, Moisés, ¿verdad?, les dio la circuncisión, ¿verdad?, para que en el día de reposo circuncidados, ¿verdad? ¿Ok?
Dice, y yo en el día de reposo sané a un hombre. Es bueno. Entonces, ¿para qué me juzgas? No juzguéis según la apariencia, ¿verdad? Entonces, por estas palabras que escuchaban todos, pues, como les digo, es lo que tú has aprendido en toda tu vida, que te permite decir, esto está bien, esto no está bien, este está loco, ¿verdad? O no está tan loco, es cierto lo que dice, ¿verdad? Y así, entonces, de esa manera estaban todos ahí reunidos, y dice, decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dice nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es. Unos, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es, ¿verdad? O sea, estaban meditando, ¿verdad? Y estaban viendo cómo aquella multitud en su momento, pues como que ya los estaban convenciendo, pero también decían aquellos, oye, se están dejando llevar. Es que si ellos conocen la palabra, pero nosotros sabemos que cuando venga el Cristo, muchos no sabrán de dónde viene. Bueno, pongan atención porque más adelante Jesús les dice esto. Bien, Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. ¿Sí? Entonces aquí Jesús les está diciendo, lo que ustedes están diciendo aquí, que cuando venga el Cristo no vamos a saber de dónde sea. Jesucristo aquí les está diciendo, yo estoy aquí, yo soy el Cristo. ¿Sí? Ustedes no han visto al que me envió, ustedes no saben dónde está el que me envió, y yo le conozco, yo soy el Cristo, ¿verdad? Entonces Jesucristo les está ahí confirmando a que sí, Él era el que estaba ahí con ellos, ¿verdad? Pero también Jesucristo acá les dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, Él es el que va a ser el que va a entender la palabra de Dios, es el que va a entender, ¿verdad? Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. O sea, estas personas se entregaron su voluntad a Dios para creer, y de esta manera, ¿verdad? Ellos ya estaban convencidos y decían, yo creo que Él es el Cristo porque ha hecho cosas maravillosas, ¿verdad? Entonces, benditos aquellos, ¿verdad?, que aceptan a Jesús cuando son perdonados. Como Jesús le dijo a Dídimo, ¿verdad? Le dice, porque me viste, creíste, ¿verdad? Benditos aquellos que aún no viendo, ¿verdad?, van a creer. ¿Sí? Entonces, es bien importante cuando tú dejas tu voluntad a Dios y permites que Dios sea quien te muestre la verdad. Esa es la verdad que te está haciendo libre, el conocer a Jesús. ¿Sí? Entonces dice, los fariseos envían alguaciles para aprender a Jesús. Los fariseos oyeron a la gente como murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que lo prendiesen. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron, se
dijeron de sí, ¿a dónde se irá este que no le hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis. ¿Y a dónde yo estaré? Vosotros no podéis venir. ¿Sí? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado, ¿sí? Entonces, aquí las personas que dieron su voluntad para que Dios obrara en ellos, ahora Jesús les estaba diciendo: cuando tú creas que yo soy el Hijo de Dios, de tu interior correrán ríos de agua viva. ¿Sí? ¿Recuerdas cuando aquel hombre que había sido sanado, que había recobrado la vista y que estaba ciego y que desde el nacimiento nunca veía, mas Jesucristo le dio la vista? Él decía: pues yo no sé, yo solamente si es bueno o malo no lo sé, pero él me dio la vista y yo veo, ¿verdad? Entonces, cuando es encontrado por Jesús nuevamente,